Los títulos no se dan solamente porque sí, cada título en la Biblia tiene un porqué. Y en la vida del patriarca también lo tuvo. Versículo 1 nos dice la Biblia: aconteció después de estas cosas. La Biblia solamente lo dice en unas cuantas frases, pero después de estas cosas fue cuando Dios le dijo allá en Génesis 12, vete de tu tierra, vete de tu parentela. Sabemos que obedece a medias y se lleva a Lot con él. Después vemos cómo Abraham le cree a Dios y le es contado por justicia. Después se desespera y toma a Agar como mujer para él, cometiendo adulterio y dando a luz a Ismael. Después se aparta y Dios no le habla por alrededor de 13 años. Y nada significativo ocurre en la vida del patriarca. Después, a los 99 años, se le aparece Dios y le dice: yo soy el Todopoderoso, anda en mis caminos y sé perfecto. Y lo aprendimos esta mañana, aquel mensaje que Dios le dio a Abraham. Después llegamos a Génesis 21, vayamos a Génesis 21, versículo 1. Y nos dice la Biblia: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Versículo 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Y fíjense cómo lo dice la Biblia: en el tiempo que Dios le había dicho. La palabra de Dios siempre se cumplirá y Dios nunca llega tarde. Él siempre obra en el preciso tiempo, hermanos. El cronos de Dios, el tiempo oportuno de su buena voluntad. Y cuando Dios le plació, se cumplió su promesa y dio a luz a aquel hijo llamado Isaac, el hijo de la promesa. Vemos que él salió de su tierra y de su parentela a los 75 años y tuvo a su hijo, y se cumplió su palabra a la edad de 100 años. Significa que el patriarca esperó 25 años para que se cumpliera la promesa de Dios en su vida. Probablemente oraban, esperaban, pasaba mes tras mes, año tras año, seguían orando y esperando y nada sucedió. Hasta ese pasaje, 100 años de edad, y se cumple la promesa de Dios en su vida. Yo me pongo a pensar, hermanos, si te imaginas en Sara mandando las invitaciones para el baby shower. Dice la Biblia que tenía 90 años, hermano. Yo creo que han de haber dicho las otras personas por ahí: esa viejita está medio loca, ¿cómo que le van a hacer hijo? Y luego el esposo tenía 100, hermanos, todavía. Yo creo que cuando este bebé dio a luz, probablemente Abraham lo cargaba sobre sus hombros y lo presumía por cualquier lugar donde iba, ya que lo había esperado 25 años. Todo hijo es especial, pero un hijo esperado por 25 años creo que es todavía más especial. Sin embargo, Dios tardó, hermanos, y Abraham tardó en moldearse 25 años, en convertirse el patriarca. Él no comenzó siendo el patriarca en Génesis 12, sino hasta Génesis 22, que logró formar su carácter y llegar a ser el hombre que Dios quería que llegara a ser. Recordemos que la salvación es instantánea. No predicamos una salvación por obras. En cuanto yo inclino mi rostro, me arrepiento de mis pecados y acepto a Cristo, somos salvos, hermano. Pero la santificación es un proceso que dura toda la vida. Y hemos estudiado en estos últimos 3 sermones el proceso de los 25 años, de la transformación de ser un hombre que ni siquiera era padre, a convertirse en el padre de muchedumbre y después Dios convertirlo en el padre de la fe, hermanos. Ahora sí vayamos a nuestro texto, Génesis 22:1. Y aquí comienza, hermanos, el último examen en la vida de Abraham. Si lo aprobaba, sería llamado el padre de la fe. Y dice la Biblia: aconteció después de estas cosas, que son las que te acabo de platicar, que probó Dios a Abraham. Como punto número 1 debemos reconocer que nuestra vida será probada, hermanos. No sabemos la edad de Isaac, pero estudiando la Biblia no podía tener 3 años, ya que él cargó la leña.
y escalaron una montaña, por lo cual me da a entender que Isaac tenía que tener de 10 a 15 años. Ahora, no es que acababa de nacer y Dios le dijo, dámelo. No, ya lo había conocido probablemente al menos 10 años. Ya tenían historias, ya habían convivido. Y probó Dios a Abraham. ¿Te imaginas todo el tiempo compartido, todas las risas experimentadas, todas las comidas y las memorias que había creado Abraham con aquel hijo de la promesa? Sin embargo, le tocaba el examen más difícil en su vida. Y Dios le pide su hijo. Primero le dice, y le dijo a Abraham, y Abraham, ¿cómo le respondió, hermanos? En un principio no respondía así a Abraham. En un principio él obedecía a medias y se llevaba a Lot con él. En un principio era desobediente, no esperaba el tiempo de Dios y se fue con Agar. Pero cuando Dios fue puliéndolo, aprendió a saber que la manera más sabia de responderle a Dios es, heme aquí. ¿Cuántos capítulos y cuántos años tendremos que tragar tragos amargos para aprender la sencillez de responderle a nuestro Dios? Heme aquí. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Como me lo dijo aquel maestro en Estados Unidos, be available. Mantente disponible. La voluntad de Dios para nuestra vida es estar disponible a hacer lo que Dios quiera. Y aprendió a responderle de la manera eficaz hasta Génesis 22 al decir, heme aquí. Primero Dios le dijo, deja tu ciudad. Después Dios le dije, deja tu familia. Después Dios le dice, deja tu sobrino. Después le dice, vive en santidad, sé perfecto. Y después, al esperar estos 25 años, apenas comenzaba la prueba más grande de su vida. Nuevamente, aquí todavía no era el padre de las naciones, solamente era un padre de familia. Debemos de ser conscientes, hermano, que Dios tiene que probar a sus hijos. Yo no soy mejor que Abraham para que Dios no me pruebe a mí. Y tú no eres mejor que Abraham para que Dios no te pruebe a ti. Seremos probados por nuestro Dios. Vayamos a Santiago capítulo 1 versículo 2 y recordemos lo que nos dice Santiago. Mantengan por ahí su división ahí en Génesis 22 en la Biblia. Y dice la Biblia, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y me encanta cómo lo dice la Biblia. No solamente dice cuando te encuentres en una prueba, sino diversas pruebas. Porque muchas veces hasta pareciera que las pruebas se ponen de acuerdo, hermanos. A veces nos pasa algo malo y no se acaba el día y ya nos pasó otra y otra. Pero así como las pruebas se ponen de acuerdo, también las bendiciones de nuestro Dios se ponen de acuerdo. Y ya estamos bendecidos y Dios nos bendice aún más. Pero Santiago nos dice, tengan sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Probablemente Abraham era de las personas más pacientes después de esto. 25 años tardó para aprender a ser un hombre paciente. Versículo 4 nos dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué dice ahí, hermanos? Perfectos, hermanos, de lo que aprendimos esta mañana, sin que os falte cosa alguna. El Padre de la fe probado, me atrevo a asegurar que todos y cada uno de nosotros seremos probados. Las pruebas revelan quiénes somos y lo más importante, a quién servimos, hermanos. Aquellos jóvenes hebreos, hermanos, en el libro de Daniel, no importaba el horno de fuego, era una convicción para ellos servir a su Dios. No importaba la prueba, ellos iban a ser fieles, aún en el día de la dificultad, hermanos. La vida cristiana se trata sobre pruebas. Algunas las hemos aprobado y otras cuantas las hemos reprobado. Y desde la historia de la Biblia, hermanos, Dios probó a Adán y a Eva. No tomes el fruto, reprobado. Dios probó a Nehemías, edifícame aquella muralla de Jerusalén, y aprobó aquella prueba, y vemos la prueba que Dios le mandó a Abraham. Y por la pura gracia de Dios la aprobó, hermanos. Dios nos llevará por diferentes caminos con la misma meta, que es acercarnos más a Él. Primera de Pedro 4:12, miren lo que dice. Debemos reconocer, hermanos, como introducción del mensaje, que nuestra vida será probada. Amados,
No os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Nuestra Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero qué bendición que dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. El creyente y el no creyente tendrá pruebas, porque la prueba no hace excepción de persona. La prueba no dice si eres cristiano no te toca. La prueba no hace excepción de persona. Habrá pruebas laborales, habrá pruebas familiares, habrá pruebas económicas, habrá pruebas en la salud, diversas pruebas. Y hermano, permíteme preguntarnos, ¿seremos fieles en el día de la prueba? Porque cualquier cristiano puede cantar que fiel es Dios cuando todo va bien, pero dame un cristiano que en medio de la dificultad venga a la iglesia y con una sonrisa pueda decir que fiel es Dios, que camina en la tormenta. Y muchas veces es en medio de la tormenta que nos daremos cuenta que esto no solamente es un libro, sino verdaderamente es la palabra de Dios. En la prueba, en la tormenta, en la dificultad. La prueba más grande le vino a Abraham, hermano. Regresamos a Génesis 22:2. Después de que él respondió, heme aquí, dice el versículo 2, y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único. Hermanos, Abraham solamente tenía un hijo. También tenía Ismael, hermano. Pero Dios dijo: tu único, Isaac, tu consentido, al que tuviste en la vejez. Y luego le añade: a quien amas. Muchos ven películas, hermano, y lloran. Esto no es una película. Esto fue una verdadera historia que sucedió hace años, hermano. Y quisiera yo preguntarte esta noche: ¿a quién amas más que Dios? ¿Era malo que Abraham amara a Isaac, hermanos? De hecho, era lo normal, hermano. Pero Dios es quien merece ser amado sobre todo. ¿Sabes qué era lo que Dios le estaba diciendo a Abraham? Yo quiero estar antes que nadie, incluso a quien más tú amas. ¿Es Dios quien más amamos esta noche? ¿Es Dios nuestro gozo? ¿Es Dios nuestra complacencia? ¿Es Dios nuestro todo? ¿Qué es lo que más amas esta noche? Porque muchas veces será exactamente en ese lugar el que lo traes en una cajita, que dices: esto es intocable. Sabes, yo creo que con Abraham te podías meter con todo, menos con su hijo. Se le da la promesa, 25 años. Y Dios dijo: eso que amas tú más, dámelo. Se preparó para el examen más difícil de su vida, hermanos. Y Dios nos pasará a todos por esos exámenes en diferentes puntos de nuestra vida. Y realmente al final del día es: Dios, me amas más que cualquier cosa. Recordemos que a pesar de que Dios nos permite gozarnos en muchas cosas, el mandato sigue vigente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La Biblia me dice ahí en Éxodo 20 que Dios es un Dios celoso. Vayamos a Mateo 10:37. Mateo 10:37 nos dice la Biblia: el que ama a madre o padre, el que ama a padre o madre más que a mí, ¿qué dice ahí, hermanos? No dice que no ame, sino que dice más que a mí. Aquí no dice que no ames a tus padres. Aquí tiene por obvio la Biblia que amamos a nuestros padres. Pero dice: más que a mí. Y después dice: el que ama hijo o hija. El problema no es en amarlo, es mandato amarlos. El mandato es: ¿me amas a mí más que a tus propios hijos?
Y dice Dios, si amas más a tus hijos, no eres digno de mí. Dios no se quiere llevar el segundo lugar en ningún lado de nuestras vidas, hermano. Miren lo que dice Colosenses 1:15. No es que no ames a tu familia, es un mandato amar a tu familia, sino que por encima de tu familia debemos amar a Dios. Y al amar a Dios estarás bien con tu familia. Colosenses 1:15 dice la Biblia, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo, Jesús, es la imagen de aquel Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Fíjense lo que dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Leamos juntos lo que sigue, para que en todo tenga la preeminencia. ¿En qué quiere Dios tener la preeminencia? ¿Qué es preeminencia? La palabra pre es antes y la palabra eminencia es sobresalir. Dios quiere sobresalir de todo y de todos. ¿Jesús es la prominencia en tu vida? Para que en todo tenga la preeminencia. Nuevamente, no es que Dios quisiera la vida de Isaac, hermanos. Quería que Dios fuera lo más importante en la vida de Abraham. Y recordemos que es muy fácil decir amén, pero es Dios quien escudriña la mente y el corazón, y solamente Él sabe si verdaderamente le amamos a Él sobre todas las cosas. Pasaremos por momentos en que Dios nos va a pedir aquello que es lo que más amamos. Y si tienes algo de tiempo en la vida cristiana, has experimentado lo que acabo de decir. A veces es dejar una carrera, a veces es entregarle tu vida, tus sueños, proyectos, no lo sé. Pero si tienes suficiente tiempo en la vida cristiana, entiendes de lo que te estoy diciendo. Abraham lo esperó, hermanos, por más de 25 años. Y Dios le dice, ahora dámelo. Qué historia, hermanos. No por nada se le llama el padre de la fe. Versículo 3, Génesis 22:3. Le dice, dame tu hijo, tu único, y lo enmarca, a quien amas. Y Abraham se levantó muy de mañana, preparó el asno, tomó consigo 2 siervos suyos. ¿Te imaginas cómo estaba ahí el corazón de Abraham? Y tomó a Isaac, su hijo. ¿Puso en juego lo que Dios le había pedido, hermanos? ¿Había puesto en juego lo que Dios le había pedido en Génesis 12? ¿En Génesis 17? ¿Génesis 20? Sí. Génesis 22 ya no. Dios lo moldeó. Y por eso comienza el capítulo diciendo, heme aquí. A tal grado que no solamente dijo, heme aquí, sino que dijo, está bien, tomo a Isaac. ¿Te imaginas lo que sintió al cortar la leña para el holocausto? Y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo, y entre comillas, ¿tú ves algún versículo? Hermanos, fue en la oración que Dios le había dicho el lugar donde iba a ir. Versículo siguiente. Y al tercer día, ¿te imaginas 3 días caminando, hermanos? Lo más probable es que Isaac estuviera cargando la leña en su espalda. 3 días subiendo una montaña. Y alzó Abraham sus ojos y vio aquel lugar de lejos. Monte Moriah. Versículo 5, la Biblia no nos dice que se fue solo. Se había ido con 2 siervos aparte de su hijo. Y entonces Abraham le dijo a sus 2 siervos, esperen aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos. Y me encanta con la fe que él iba. Y volveremos, plural. Él sabía que iba a volver con su hijo, pero estaba dispuesto a sacrificarlo. No es que Dios le pidiera a su hijo, es si estabas dispuesto a darlo. Hebreos nos muestra que él tenía la suficiente fe para saber que si encajaba el cuchillo, Dios tenía la fe para revivirlo ahí. Tal lo vemos el texto en Hebreos. Pero dice, y volveremos. Abraham sabía que Dios haría algo increíble en su vida, hermanos. Él comprendió que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Le costó 25 años entenderlo. Le costó 25 años comprender que Dios está en control.
versículo 6. Dice la Biblia: y tomó Abraham la leña del holocausto. ¿Y dónde la puso, hermanos? Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Fueron ambos juntos, iban caminando, hermanos. Monte Moriah, obviamente está empinado, iban subiendo. Versículo siguiente. Entonces habló Isaac. Isaac sabía lo que iban a hacer, hermano. Abraham ya le había enseñado a ofrecer un holocausto a Dios. Estaba la leña, estaba el fuego, estaba el cuchillo, pero algo faltaba. ¿Qué faltaba, hermanos? Faltaba el cordero. Isaac, hermanos, empezó en el griego a decir como que esto me huele raro. ¿Qué pasó, Señor? Y le dijo: Padre mío. Y él respondió, y fíjense qué sumiso. Ese no es el Abraham de Génesis 12, pero sí el Abraham de Génesis 22. Heme aquí. El fuego y la leña, más le pregunta a su hijo: ¿dónde está el cordero, papá? ¿Te imaginas esa pregunta cómo taladró en el corazón de Abraham? Papá, como que falta un cordero. No vi que los siervos trajeran el cordero, papá, ¿qué pasó? Tenía un padre que lo guiaba en sus caminos, y entre comillas instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él, hermanos. Mi impresión en esta historia es que Isaac no se queja, no dice que no, tenía un buen hijo. Para esta historia Abraham tenía que tener 115 años. Si su hijo tuviera 15 o 14, él tenía 115. ¿No crees que él había aventado la leña y corrido? Voluntariamente Isaac se puso al holocausto. Porque Isaac es un tipo de Jesucristo. Nadie mató al Hijo de Dios, voluntariamente se sacrificó por nosotros, hermanos. ¿Te imaginas lo que sintió? En la Biblia, versículo 8, miren con la fe que Abraham le dice a su hijo, y de aquí es que Dios lo llama el padre de la fe. Y respondió Abraham: hijo, no te preocupes, hijo. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Necesitamos cristianos que digan: no te preocupes, Dios está en control, todo va a estar bien. Pero estaba dispuesto a hacerlo. Dios se proveerá, hijo, no te preocupes. Continuamos con la historia, hermanos, y dice la Biblia en el versículo siguiente, versículo 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí un altar, puso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y después estaba a punto de cometer, hermanos, la decisión más difícil en toda su vida. Versículo 10. En eso, hermanos, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Te imaginas lo que estaba pasando por su mente? Yo creo que hasta un grillo se escuchaba en ese momento. Y en cuanto estuve a punto, hermanos, de apuñalar a su hijo, el siguiente texto, llega un ángel y le dice: detente. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y respondió de la misma manera: heme aquí. Qué sumiso a hacer completamente lo que Dios quería. Versículo 2, hermanos, le dice, fíjense lo que le dice, este texto es muy importante. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco, ¿qué dice ahí? Dios nos va a pasar por circunstancias en nuestra vida que Dios mismo nos dirá: ahora conozco que tienes temor mío. ¿Tenemos temor de Dios? Si tuviéramos temor de Dios, no tendríamos en poco congregarnos. Si tuviéramos temor de Dios, pensaríamos 2 veces las cosas antes de hacerlas. Ahora conozco que tienes temor de Dios. Y fíjense por qué. Por cuanto no me rehusaste tu hijo. Mano, ¿le has rehusado algo a Dios que te ha pedido? No es que Él quiera algo, es que Él te quiere a ti. Te lo voy a repetir. No es que Él quiera algo, es que Él te quiere a ti. Vivimos en una generación sin temor de Dios, hermano.
Cuando tú, hermanos, número 1, obedeces a Dios. Número 2, vives para Dios. Número 3, haces las cosas rectas delante de Dios. Número 4, eres paciente y esperas su promesa. Número 5, te aseguro que Dios se proveerá y verás que tenemos un Dios fiel, hermanos. Él estuvo dispuesto a ser fiel a todo lo que Dios le pidió y Dios no le quedó mal. Versículo 13. Mientras lo iba a degollar y viene aquel ángel y le dice detente, dice que la Biblia alzó a Abraham sus ojos y miró y en sus espaldas estaba un carnero atrapado. ¿Tú crees que ese carnero estaba ahí antes de que llegó? No. Si no lo hubiera escuchado, lo hubiera degollado. En cuanto levantó la mano, escuchó el sonido de aquel animal. ¿Sabes qué le dijo a su hijo? Te lo dije, hijo. Te dije que Dios iba a suplir. Te dije que Dios iba a proveer. Y no solamente proveer, sino dijo, Dios se provió a sí mismo como cordero. Un carnero trabado por un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Gloria a Dios, que Dios provee, hermanos. Versículo 14, a tal grado que dijo, Abraham llamó el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. No conozco un cristiano fiel y obediente que Dios lo desampare. Sí conozco unos cuantos errantes, vagabundos, pero han sido infieles a su Dios. Pero dame uno fiel y ninguno podrá levantar la mano y decir, Dios me ha sido infiel. Tenemos un Dios que es fiel y un Dios que suple, y Dios provee cuando le sirves, hermano. Cuando lo pones al primero, Él hará cosas grandes contigo. Pastor Fugate me marca hace unos días y me dice, oye, necesito que saques tu visa, quiero que vengas a predicarnos una conferencia de misiones. Dije, bueno, está bien, voy a ver si puedo sacarla. Me dijo, ¿cuánto cuesta? Le dije, ¿cuánto cuesta? Me lo deposita el siguiente día. Digo, gloria a Dios, como Dios es bueno. Por si fuera poco, al siguiente día en la mañana me llega un correo y me dijo, le hablé a un congresista, un hombre del Congreso, que se llama Matt Bevins, para que te ayude con ese asunto. Y el congresista me envió un correo ese día en la mañana, hermano. No puedes buscar en internet. Dios es fiel a los que le son fieles. Dios provee. Tenemos un Dios que es fiel. La pregunta no es si Dios es fiel. La pregunta es, ¿tú y yo somos fieles a Dios? Que no me cabe duda que Él es fiel. No me cabe duda que Él sigue en el trono. Y no me cabe duda que Dios sigue contestando oraciones, hermano. Mi pregunta es si tú y yo somos fieles a Dios. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gloria a Dios, hermanos. Nunca podrás decir que Dios te fue infiel si le has sido fiel, hermanos. ¿Qué es lo que le corresponde al hombre? Ponlo encima de todo. En lo que dice Hebreos 11:17. Hebreos 11:17 dice la Biblia, por la fe Abraham. ¿Cuándo fue que dice ahí? ¿Seremos probados tú y yo? Tú y yo seremos probados. Ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofreció su unigénito, habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios, fíjense, con la mentalidad que Abraham sube al monte, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Sabes con qué mentalidad fue al monte? Si yo le entierro el cuchillo, yo sé que Dios lo puede traer a la vida ahí mismo. ¿Por qué se llamó el padre de la fe? Por Génesis 22. Pero no empezó en Génesis 22. Empezó desde Génesis 12. Y Dios fue puliéndolo hasta hacerlo el hombre que Dios quiso que llegara a ser. Y tardó 25 años en convertirse en el patriarca. Yo estoy seguro, hermanos, que Abraham no tenía ni la menor idea de lo que Dios estaba haciendo en su vida, como tú y yo no tenemos idea de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero sí te digo una cosa, Dios tiene una meta y es pulirnos y hacernos a la imagen de Cristo, hermanos. Y aunque tú y yo no veamos esos hilos que Dios mueve, sí te puedo decir que Dios está en control
Y no puedo más que explicarlo de aquella historia que había contado anteriormente, que me encanta recordarla. Aquella abuelita que estaba bordando, se le acerca a su hijo. ¿Qué estás haciendo, abuelita? Estoy haciendo un hermoso paisaje, hijo. Él estaba viendo de abajo y le dijo, pero nomás veo ahí un hilo verde, uno rojo y puros nudos, se ve bien feo, abuelita. Vete a jugar y cuando regreses te lo enseño. Se impacientó y regresó antes. Abuelita, ¿qué estás haciendo? Un hermoso paisaje, hijo. Y le dijo, no es cierto, abuelita. Yo solamente veo hilos de colores, nudos, eso se ve bien feo. Vete a jugar y al rato regresas. Para que regresara y le dijera, abuelita, se sigue viendo feo. Y le dices que lo estás viendo de abajo. Lo sentó en sus rodillas y vio de arriba y vio que era un paisaje hermoso. Te recuerdo, hermanos, que tú y yo vemos la vida de abajo hacia arriba. Y volteamos y solamente vemos nudos. Vemos un hilo rojo, un hilo verde y nada tiene sentido, pero Dios está haciendo su perfecta imagen, hermano. Un perfecto trazo en nuestras vidas. Abraham no tenía idea que iba a convertirse en el padre de la fe. Y tú y yo no tenemos idea de lo que Dios puede hacer con un hijo completamente obediente a Dios, completamente sumiso, y que puedan salir las palabras más importantes de un cristiano al decir, heme aquí. Y Dios, te aseguro, que nos será fieles, hermanos. Amén. No veas el sacrificio, sino la recompensa. Abraham no vio a Isaac. Abraham vio las multitudes. Y será Dios quien nos bendiga, hermanos. Este mundo allá afuera está en busca de la felicidad. Y no creo que la hayan encontrado, porque simplemente te tienes que frenar en un semáforo que está en rojo y voltear a ver a la persona de al lado. Y por lo general está enojado. Tú y yo no estamos en busca de la felicidad, pero sirviendo a Dios nos da el verdadero gozo, hermanos. Porque sabemos que solo Cristo satisface. Se le acerca una persona a un cristiano y le dice, yo daría todo el mundo a cambio de esa paz y ese gozo que tú tienes. Y le pregunta el cristiano, es exactamente lo que me costó el mundo. No maximices el sacrificio, maximiza la recompensa. Dios lo bendijo. Número uno, lo hizo padre de muchedumbres. Y para cerrar con broche de oro, lo hizo el padre de la fe. Dios no hace excepción de personas. Dios puede hacer cosas grandes en nuestra vida si simplemente podamos decir como Abraham, heme aquí. Vamos a ponernos todos de pie, hermanos. ¿Por qué no poner a Dios en el lugar que le corresponde? La preeminencia. Si queremos esta noche, hermanos, poner a Dios donde Él le corresponde en nuestra vida como prioridad, ¿por qué no decírselo en una oración, hermanos? El altar está abierto esta noche. Si Dios ha hablado de tu vida, el altar está abierto. ¿Realmente le crees a Dios, hermano? Tú debes reconocer que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Será Dios quien perfeccione nuestra vida, será Dios quien nos moldee. 25 años le costó a Abraham. ¿Cuánto tiempo nos costará a nosotros, hermano? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probablemente Abraham había dicho, ya se cumplió su promesa, y apenas Dios estaba comenzando en su vida. Hermano, date cuenta que Dios está obrando en tu vida. Simplemente aprobamos o reprobamos, no hay punto medio. Aprobamos o reprobamos. Y si lo intento yo solo, voy a reprobar vez tras vez. Y si me inclino a Él, por su pura gracia podré aprobar. ¿Será que Dios te está probando esta noche? Recuerda que las pruebas revelan, número uno, quiénes somos, y lo más importante, revelan a quién servimos. Probó Dios a Abraham. Si Dios probó al padre de la fe, ¿por qué no ha de probarme a mí? Si probó al padre de la fe, ¿por qué no ha de probarte a ti? Y la mayoría de las veces nos va a probar en lo que más amamos. Tu hijo, tu único, a quien tú amas. Dios no quería que ofreciera a Isaac. Dios quería el corazón de Abraham. Hermano, Dios tiene tu corazón esta noche.
amamos a Dios sobre todas las cosas esta noche. Seamos obedientes a sacrificar cualquier cosa antes que nuestro Dios, y seamos sumisos al responder cuando Dios me hable, heme aquí. ¿Qué puede hacer Dios con tu vida si la pones en un altar, hermano? Abraham era un hombre que ni siquiera hijo tenía, y en su infinita gracia le da un hijo, y después lo hace padre de muchedumbre. Y después de aquel sacrificio, Dios dice: no solamente va a ser padre de muchedumbre, ese hombre va a ser el padre de la fe. Serán las pruebas que Dios permite en nuestra vida lo que nos ayudará a ser mejores cristianos, hermano. Simplemente dile a Dios: heme aquí. Recuerda que Dios es digno de llevarse la preeminencia, sobresalir en tu trabajo, sobresalir en tu familia, sobresalir en nuestros deseos. Preeminencia. Con los ojos cerrados, nadie está viendo. Tal vez alguien viene esta noche. Tú amas a Dios, pero no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Te tengo buenas noticias: Dios te ama y te quiere salvar. Si quieres tener la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, ¿pudiera levantar tu mano para orar por ti? Gloria a Dios por esa mano. Dios le bendiga. Alguien más que levante su mano y diga: ore por mí también. Una persona se le va a acercar para mostrarle un versículo de la Biblia. Hermano Luis, gracias. Padre, gracias por el ejemplo del patriarca. Y gracias, Señor, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, porque aunque no comenzó de esa manera en Génesis 12, sí terminó así en Génesis 22. Yo te pido, Señor, que tú hagas tu obra en nuestras vidas y nos ayudes a llegar al potencial con el cual tú nos has creado. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.